como enviar a alguien a la cárcel solo por un año y luego retornarlo cuando aún no ha aprendido la lección de lo que habría realizado. La Constitución es la Constitución y la filosofía es: no lo hiciste bien, andate a tu casa. Eso dice la Constitución. El Tribunal Constitucional de La Paz ha generado un prevaricato enorme. Ya tienen 2 años más para estar tranquilos, pero el 2025, cuando venga un nuevo gobierno, eso va a cambiar, porque se tiene que cumplir la norma. No puedes generar una censura por un año. O sea, no estás, es como mandar a la cárcel: te estoy mandando a la cárcel por un año. No, ¿hiciste o no hiciste? Y si no hiciste, ya no puedes volver a esto. Estamos censurando porque no lo has hecho bien en economía. Si quieres hacer algo en planificación, si quieres hacer algo en medio ambiente, tienes todo el derecho. Puedes ser ministro, puedes ser alcalde, o sea, no te estamos prohibiendo no estar, pero por un año no tiene ningún sentido. ¿La censura debería ser indefinida entonces? Sí, la censura manda, por eso yo creo que hay que hacer reformas a la Constitución. O sea, la censura manda eso, la filosofía de la censura manda: oiga, no lo has hecho bien, y el pueblo de Bolivia expresado en el Parlamento te dice: no lo has hecho bien, volvé a tu casa, o si quieres generar otra función donde el presidente te ponga, tienes toda la libertad, nadie te castiga por eso, pero no has hecho bien este trabajo. O sea, la Constitución es clara: censura, chao, fuera. No te dice si 1 año, ni 2, ni 3. ¿Quién está interpretando que debe ser 1 año? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 10 años? Este proyecto podría tener cierta resistencia por parte de los asambleístas o diputados y senadores del ala renovadora. El senador Félix Aspi ha asegurado de que las interpelaciones en la Asamblea Legislativa son muy mal conducidas y ha dicho que de un tiempo a esta parte se han convertido en acciones políticas contra los ministros de Estado. Evitar seguramente el derecho al trabajo, que podía trabajar si es un buen profesional en otra área, ¿no? Porque a veces ahora la interpelación es cualquier cosa, no es una interpelación, es simplemente una acción estrictamente político-partidaria, ahora inclusive de grupos de personas desubicadas que están tratando de interpelar a los ministros. Entonces, el método o el derecho que se tiene de interpelar está totalmente mal conducido, ¿no? Y así como que nosotros nos estamos conduciendo de una manera rara también aquí los asambleístas, ¿no? Entonces, yo creo que si está hecho concienzudamente una ley para que pueda ser útil al país o no simplemente afectar a un presidente y su estabilidad, no estaría de parte, pero si está trabajado, bien planteada, con un pensamiento jurídico, pero como ciencia, no simplemente como politiqueros, ¿no? Entonces, supongo que debe estar muy bien trabajado, con el antecedente de que nosotros tenemos un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que no está de acuerdo con esta forma de hacer la interpelación y un efecto que tenga por 3 años, creo que planteaba el anterior, y eso ha sido pues eliminado por la TCP, ¿no? A propósito de la paralización de las interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hablamos ahora sobre las últimas declaraciones del fiscal departamental de La Paz, William Salave, quien ha hablado con los medios sobre la denuncia que habrían realizado los senadores Félix Aspi y Simona Quispe hacia los vocales que habrían dado este fallo que habría paralizado toda este orden de fiscalización. William Salave indicó que la demanda ha sido observada porque tendría algunos vestigios de violencia psicológica. Ha indicado de que la misma ha sido observada y que también las partes ya han sido notificadas. Habla de una mención a violencia psicológica y en tal razón es por lo que la denuncia debe ser subsanada y aclarada en las próximas horas. Bueno, en la unidad de análisis, que es el primer filtro que tenemos, se ha observado aquello porque nos decían que existía una violencia psicológica frente a los hechos que hubiesen sucedido. Nosotros como Fiscalía, y ustedes conocen muy bien, cuando existe violencia psicológica tenemos que tener estudios periciales, tenemos que tener estudios de un personal especializado que nos diga que evidentemente sí existe una
violencia psicológica. En este caso hemos observado esta situación para que nos puedan adjuntar. Entiendo que son varias las personas que están siendo notificadas y en su momento, cuando subsanen esta situación, nos pronunciaremos sobre la admisibilidad o inadmisibilidad. ¿Cuándo tienen plazo? Están siendo notificadas, o sea, estamos demorando por el tema de que son varias las personas que deben ser notificadas. Así es, el fiscal del Distrito de La Paz aseguraba que los denunciantes, que son parlamentarios cevistas, deben subsanar esta denuncia contra los vocales que admitieron esta acción constitucional que pone en statu quo las interpelaciones contra los ministros que se adhirieron a esta acción activada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Hablamos ahora de temas económicos porque el embajador de Argentina en Bolivia ha hablado acerca del conflicto que existe y el reclamo de los bananeros bolivianos que están esperando desde hace meses por el pago que deben hacer empresarios argentinos por la entrega de este producto. El diplomático ha dicho que ese es un conflicto entre privados y que no tienen nada que hacer en todo caso los representantes de Estado. Ha dicho que la deuda a los bananeros bolivianos es un conflicto estrictamente privado, pero además ha dicho que solo deben un remanente y no 13 millones de dólares como se denunció el jueves. No que sepamos si había una deuda por alguna factura que era un problema administrativo, no estaban vencidas, habría que volver a generarlas y por ende ese era el problema. Después hubo una deuda importante quizás a principio o a mediados del año pasado, pero hoy lo que queda es un remanente de esa deuda, un porcentaje menor con respecto a la deuda que había, casi una deuda que siempre existe en los saldos de intercambios y giros. Es un problema de las empresas exportadoras, no es un problema de los estados. Las empresas que exportan e importan están haciendo ese trámite, pero no es un problema ni de Bolivia ni de Argentina. Así es solo un remanente, dice el diplomático, y no 13 millones de dólares como denunciaron los productores de banana en Bolivia. Seguimos hablando sobre temas económicos productivos y nos vamos hasta el departamento de Cochabamba, donde el presidente Luis Arce cumple una intensa agenda a propósito de la efeméride de ese departamento el 14 de septiembre. Este viernes ha dado inicio a la construcción de una obra, de una empresa, una industria para el acopio y la industrialización de aceite. El mandatario ha dado de esta forma inicio a los actos que tienen que ver con las entregas para el departamento de Cochabamba. El informe señala que se trata de la construcción de una moderna planta industrial de acopio de grasas y aceite reciclado en Tiraque. Hoy venimos muy contentos aquí a Tiraque, hermanas, hermanos, a poner la piedra fundamental de esta planta de acopio y almacenaje de residuos líquidos, que no va a ser otra cosa que en realidad una planta de preparación de materia prima para lo que nosotros ya venimos construyendo en otros departamentos, que van a ser la planta procesadora de diésel ecológico. Y estamos importando diésel, gasolina, importamos petróleo para transformarlo en diésel y gasolina. Por lo tanto, las movilidades, los vehículos que están aquí estacionados, el transporte público que ustedes utilizan se mueve con diésel o con gasolina. Y ese diésel y esa gasolina es importado. Y nosotros, desde el gobierno nacional, hemos pensado cómo liberarnos de estar importando permanentemente estos líquidos. Y una de las maneras de hacerlo es reciclar este aceite que utilizan las amas de casa en todos los hogares. Luego de fritar las papitas, el pollito, preparar los ricos y exquisitos platos que aquí uno disfruta en Cochabamba, también hay un aceite que después las amas de casa lo desechan, lo botan. Eso nosotros queremos, hermanas, hermanos, procesarlo aquí
Aquí va a estar la planta donde vamos a procesar todo este aceite. Y este aceite ya utilizado, desechado por las amas de casa en el departamento de Cochabamba, nosotros lo vamos a transformar en diésel, hermanas, hermanos, y vamos a, por lo tanto, generar nuestra propia producción de diésel nacional. Seguimos hablando de economía y producción, alimentos, seguridad alimentaria, y es que hay un dato que preocupa a nivel internacional y tiene que ver con el precio que alcanza en los mercados internacionales ahora el arroz, un producto muy pero muy sensible para medir los niveles inflacionarios en cualquier país del mundo. La India es uno de los países productores y algunas medidas que han impuesto las autoridades, como la restricción a las exportaciones, ha disparado el precio de este producto, que ha alcanzado su tope de los últimos 15 años. El precio mundial del arroz alcanzó en agosto su nivel más alto en 15 años. Eso informó el viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, que informó un incremento de 9,8% en el último mes. India, que aporta un 40% del suministro global de arroz, impuso el 20 de julio una prohibición de las ventas al exterior de este grano de tipo índico sin cocción, que constituye cerca de la cuarta parte de sus exportaciones. La medida fue tomada para garantizar el consumo de sus habitantes. El arroz es la base de la alimentación en muchos países, y su precio en los mercados internacionales ha subido después de la pandemia de coronavirus, el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y debido a las perturbaciones en la producción por el fenómeno meteorológico de El Niño. Pese a este aumento, el índice general de alimentos de la FAO cayó 2,1% en agosto, por la disminución de la cotización de los aceites vegetales, los productos lácteos y los granos, en parte por una cosecha récord en Brasil que sostiene la oferta. Este marcador, que mide una canasta básica de alimentos, está 24% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022 tras la invasión rusa contra Ucrania, que tuvo un fuerte impacto, ya que ambos países son grandes productores de granos. Volvemos al ámbito nacional y hablamos sobre los últimos informes que dio el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Eric Holguín. Y es que ha informado que un efectivo policial perdió la vida en el tramo Yapacaní-Bulo cuando estos llamados paracaidistas, los criminales que se especializan en realizar diferentes robos a los transportistas en los tramos carreteros, habrían atropellado a un efectivo policial quitándole la vida. Esto cuando habrían intentado pasar una tranca policial en la cual tendrían que, por supuesto, parar y rendir cuentas de qué es lo que estarían llevando, o más bien someterse a un pequeño análisis que hace la policía para verificar de que todo esté en orden. Sin embargo, los mismos habrían pasado por encima del efectivo policial y habían terminado con su vida en el momento. El personal que se encontraba cumpliendo servicios en dicha tranca fue anoticiado por conductores de transporte de carga pesada, informando de que a los que nosotros llamamos paracaidistas, esto entre el tramo que se da entre Yapacaní y Bulo, estarían intentando realizar diferentes robos. Es así de que personal de la Policía Caminera se constituye a inmediaciones a realizar un patrullaje intensivo en la zona, pero también a instalar dispositivos estáticos de control. Y es en ese control donde, mientras se realizaba el mismo, un efectivo policial impactado por un vehículo que pretende evade el control policial. Lamentamos informar el fallecimiento del mismo el día de ayer a horas 10 de la noche aproximadamente. Inmediatamente nosotros hemos activado a través de los grupos especializados del DASI y también Delta una búsqueda intensiva por inmediaciones, por las diferentes comunidades del municipio de Yapacaní, con la finalidad de dar con el paradero y ubicación de del conductor irresponsable que ha arrollado a nuestro efectivo policial.
Continuamos hablando sobre lo que ha sucedido en el ámbito judicial en Santa Cruz. Y es que en las últimas horas la Fiscalía habría solicitado que se envíe al penal de Palmasola a Alejandro Gutiérrez, un hombre que habría sido acusado de parricidio y de tentativa de feminicidio. Recordando que este hombre habría asesinado a su señora madre con un arma blanca y luego de cometer este atroz crimen se habría dirigido a un alojamiento donde habría citado a su pareja para también victimarla. Sin embargo, la mujer se habría salvado, ya que a través de los gritos habría alertado a los diferentes vecinos y a los funcionarios de este alojamiento que lograron salvarle la vida. El parricida, de nombre Alejandro Gutiérrez, tendría que rendir cuentas con la justicia. Efectivamente, se va a dar inicio a la audiencia de medida cautelar, ya donde el Ministerio Público está solicitando la medida excepcional de la detención preventiva. ¿Por qué delito, doctor? ¿Sobre el hecho? Se abstuvo de declarar, haciendo uso de su derecho constitucional. Se ha calificado de manera provisional la presunta comisión del delito de parricidio. ¿Qué elementos se tienen de posible autoría? Hay variados elementos indiciarios y probatorios que conllevan a sostener la probabilidad de autoría de esta persona que ha sido imputada por este delito. ¿Por qué había cometido el delito? Bueno, el procedimiento abreviado es voluntario, se le ha puesto en conocimiento del imputado en presencia de su defensa técnica, pero no aceptado. ¿Se conoce por qué cometió el delito, doctor? ¿Qué va a solicitar usted? La medida excepcional de la detención preventiva. ¿El móvil del hecho, doctor? Bueno, el móvil del hecho va a ser expuesto ante la autoridad jurisdiccional y entre ellos es la rabia que ha generado en el hijo ante un reclamo que realiza su señora madre del por qué no había llegado a dormir durante la noche. ¿Le había pedido dinero? ¿Tema económico, doctor? No, se descarta tema económico, pero se manejan más de dos hipótesis, ¿no? Y como se ha calificado de manera provisional, en el transcurso del desarrollo de la presente investigación se va a llegar a sostener. ¿Cuáles serían estas hipótesis, doctor? Voy a pasar a audiencia, ¿no? Por favor. A la izquierda, a la izquierda. La justicia confirmó que este sujeto ha sido enviado a la cárcel de Palmasola. Eso fue en horas de la mañana. En minutos nada más se instalará otra audiencia de medidas cautelares, esta vez por tentativa de feminicidio, pues este sujeto intentó asesinar a su expareja con el mismo cuchillo que horas antes habría dado muerte a su propia madre. Nos vamos, Greta Zambrana. Así es, Carly. Muchísimas gracias a todos por